El presidente Daniel Noboa entró a gobernar con un acuerdo político entre su organización ADN, Revolución Ciudadana, y el Partido Social Cristiano. Dicho de otra manera, con Rafael Correa y Jaime Nebot. Se dijo que era un acuerdo por la gobernabilidad. Nunca hubo algo por escrito y las tres fuerzas políticas hicieron voto de silencio. Pero lo que sí es evidente es que cada organización comanda la comisión legislativa que le conviene a sus intereses. Aunque a la hora de las votaciones en el Pleno, ADN comanda la parada. Lenin. Andrea, para analizar cuál es el rumbo del país, cuya administración está al mando de un joven político escoltado por los patriarcas, le damos la bienvenida a Juan Rivadeneira, consultor político, economista. Bienvenido. Buenos días, gracias por acompañarnos. Encantado, Lenin. Gracias por la invitación. El movimiento legislativo de las últimas horas, donde el acuerdo de gobernabilidad hacía agua, aunque al final se recompuso, ¿qué es lo que evidencia? Bien, me parece que el presidente de la República ha logrado en estos meses darle la gobernabilidad que anunciaban antes de este espacio, porque ha tenido casi 4 meses en los cuales ha podido aprobar varias leyes que tanto le interesaban para su proyecto político, que es muy corto porque está terminando pues un periodo para el que pues Guillermo Lasso fue elegido y que concluye en el año 25, y me parece que es una presidencia muy táctica, de manera que hemos visto acciones puntuales que después en una reelección podrá volcarnos a una más bien presidencia estratégica. Pero el acuerdo político, que era un poco lo que anunciaba al inicio de esta entrevista, pues me parece que terminará cuando las elecciones los separen. Ayer hubo al menos 2 escenarios. Uno en el que el correísmo exponía un ultimátum al gobierno buscando acercarlo a su redil, y otro en el que el acuerdo pues se rompía. Daniel Noboa, el oficialismo, mantuvieron su posición en secreto hasta el final y resolvieron darle más oxígeno al acuerdo de gobernabilidad. ¿Para qué? Bueno, yo creo que buena parte del objetivo que buscaba Daniel Noboa con el acuerdo político se ha logrado. Yo creo que también las expectativas tienen que ser muy claras y muy pragmáticas. Comenzamos ya el espiral de las elecciones y pues ahora serán contadas votaciones las que seguramente habrá acuerdos tan importantes, porque entrando ya en una elección de cara al año 25 y habiendo solamente un sillón en Carondelet para ocupar, todos querrán de alguna u otra forma encontrar el espacio para lograrlo. Yo creo que buena parte del proyecto que Daniel Noboa buscaba ya se ha cumplido en términos de legislativo, y de aquí solo iremos, pues como se dice popularmente, barranco abajo en las elecciones generales. Dejemos algo en claro, Juan. En la sesión de ayer se estaban discutiendo principios democráticos como la independencia de la función judicial, el rechazo a las intenciones manifiestas de impunidad, o lo que estaba en juego eran los intereses personalísimos de unos grupos de políticos que decidieron en función de lo que les conviene a ellos, que no es ni de cerca lo que le conviene al país. Me parece que todos los bloques políticos tenían intereses, y eso es normal en política. Ahora, volviendo a la primera parte de su pregunta, yo creo que también varios querían defender determinados principios democráticos como la independencia de las funciones, y eso es algo que lo vamos a tener que ver si es que ocurre o no en los hechos a continuación este resultado del día de ayer y los nuevos nombramientos de los vocales que vendrán en términos de ocupar el Consejo de la Judicatura. Pero creo que eso es una lección que nos permite dar cuenta si es que esa votación va o no a permitir que haya un cambio en la justicia. Esto no es de hoy, Lenin. Ya son muchos años que hemos venido viendo este discurso, los ecuatorianos, de que cada movimiento político es por la democracia, por la independencia de poderes, y lamentablemente en muchos casos no ha sido ello, sino que ha sido pues cálculos de coyuntura para determinados intereses. Y no porque venga desde hace mucho debemos pues acostumbrarnos a ello, a esa actitud, a esa conducta. Juan, absolutamente. ¿Qué ganó ayer el oficialismo? ¿Qué ganó Daniel Noboa al resolver apoyar la destitución de Fausto Murillo? ¿Devolverle el favor a sus aliados? ¿No extender más esta cortísima disputa dialéctica que había arrancado y en donde quienes lo respaldaban pues comenzaban ya a lanzarle pullas, ya a amenazarlo con fiscalizaciones, por ejemplo, con recorridos masivos por los hospitales del país? ¿Hay algo más que eso? Yo creo que lo que logró el gobierno fue pues volver con un discurso de suscribir
a una mayoría, sostener su mayoría y además dar cuenta de que puede cortar esa suerte de desangre que podía haber tenido, como usted lo retrata, ¿sí? Que en la opinión pública y en los medios y seguramente ya mismo en la parte política hubiese desatado, pero pudo cortarlo de alguna forma y ahora pues tendrá que seguir pues con lo nuevo que venga, que será ya enfrascarse en la elección. Juan, ¿cómo entiende usted este juego de estrategias en donde el Ejecutivo se mueve pues con total soltura sobre el tablero político, obligando a sus aliados a exhibirse de cuerpo entero ante el país, a revelar sus intenciones, incluso las más ocultas, y pese a actuar con ellos, me refiero al gobierno, no carga con el mayor peso de esas decisiones porque fueron otros, los otros, quienes se dejaron ver la quilla? ¿Esto es habilidad, es madurez política, es cintura? ¿Ante qué estamos? ¿Ante qué tipo de...? ¿Cuál es la configuración del gobierno? El ropaje que lo viste. Creo que hay varios elementos, Lenin, que permiten dar cuenta de lo que usted señala. Yo creo que la novedad que ha significado Daniel Noboa, creo que la expectativa que ha generado, me parece que su priorización en cuanto al tema de seguridad, haber firmado aquel valiente decreto número 111, ¿sí? Que nombró a las bandas, que pidió identificarlas y que ha pedido neutralizarlas, creo que ha sido muy bien recibido por la población y es del 80% quien la respalda. Ahora, en términos legislativos, ha logrado pues lo que pocos presidentes han logrado. En la última reforma tributaria buscaba pues que el Estado figurativamente se llene un bolsillo con el 15% del IVA y logró llenarse los dos porque se sumaron contribuciones, se sumaron a los bancos, a las cooperativas, del tema del ISD. Entonces me parece que también hay una suerte de experiencia en términos parlamentarios del propio presidente Noboa, ¿sí? Para poder lograr ese acuerdo y por supuesto también que el acuerdo legislativo está funcionando. Y sin embargo, cuando empezó este gobierno, casi todos decían que iba a estar Noboa secuestrado, primero por tener un manojo de legisladores apenas y que su campo de acción pues iba a ser limitado. Y resulta ser, al final, que el presidente gobierna como quiere, sin oposición, manda leyes requiriendo máximos y termina obteniendo más de lo solicitado, como bien señalabas, Juan. Y a los viejos zorros de la política, un joven de 36 años los tiene bailando al son que él les toca. Me parece que hay un tema muy importante, Lenin. Si es que nos ponemos a hablar pues de cómo ha sido la política ecuatoriana, no sé, los últimos 40, 50 años, en que por supuesto había figuras, los que se llamaban los dueños del partido, que son los que tomaban la decisión, incluso si es que no eran ellos, el presidente de la República. Hoy se nota que el presidente de la República, digámoslo de una forma sencilla, no tiene que pedirle permiso a nadie. Y eso me da la impresión a mí que le da la libertad para hacer unas medidas como las que he tomado, dar declaraciones como las que ha hecho e incluso pensar como está pensando su presidencia, muy táctica en este año y después quizá una presidencia más estratégica. Y recordemos, Lenin, lo de fondo me da la impresión a mí es que hay una nueva generación en política, en especial en el campo presidencial, porque si vemos la elección pasada, quizás retirando 2 o 3 candidatos, la gran mayoría oscilaba su edad entre los 35 de Noboa y los 45 años de un par de candidatos. De manera que me parece que los próximos 10, 15 o 20 años hay una nueva generación de políticos que van a disputarse el poder, que tendrán distintas formas de hacer política y creo que el presidente Noboa a muchos ha impresionado gratamente. ¿Se puede advertir el trasfondo de las acciones gubernamentales que se vendrán de ahora en adelante? ¿Se podría decir, Juan, que este gobierno ya está en campaña electoral y que es con esa vara que se tiene que medir su parada? Me parece que el presidente Noboa, primero que fue muy claro, cuando él era pues, presidente electo e hizo aquel viaje a los Estados Unidos, él en varios foros ya había adelantado que buscaría una reelección. Y me parece bueno, pues, y destaco su transparencia. Hace pocas semanas ha dicho que lo está considerando, pero me parece que por las circunstancias en que él se encuentra, por la valoración que le ha dado el pueblo ecuatoriano, también por las alternativas que finalmente no han terminado de cuajar, creo que para él la pista sigue libre y si es que llega a ganar muy probablemente esa consulta popular y consolida esta percepción de una mejora en el términos de seguridad y después quizá algo de empleo, su camino está pavimentado para una reelección. Después de lo ocurrido ayer, el acuerdo legislativo con el correísmo y el Partido Social Cristiano está herido, está más firme que nunca. ¿Tiene fecha de caducidad o es de esos muertos, Juan, que gozan de buena salud?
Quizá la intuición nos diría que esto es hasta que las elecciones los separen. Pero me parece que también va a haber una suerte de mayorías en determinados temas. Eso no es un descubrimiento mío. Yo advierto ya las declaraciones del secretario Zurieta en su momento, cuando él decía, mira, no hay un acuerdo, se van a armar distintas mayorías respecto a los temas que se traten en el Congreso Nacional. Y eso es lo que ha pasado, ¿sí? Y me parece que habrán unos temas que serán más sencillos de ponerse de acuerdo, pero me parece que los más difíciles ya han pasado y de aquí los temas seguramente no irán legislaciones mucho más complejas en la cual adquirir una mayoría para el gobierno que apenas tiene pues 35 con aliados, logre el número mágico de los 70. Un gobierno que tiene pues que hace uso con amplitud, exageradamente quizás, de su iniciativa legislativa, Juan, ¿quién se va a querer pelear con un presidente que tiene 81, 82 puntos de popularidad? O sea, ¿en qué momento los otros van a decir, sabes qué, nos peleamos con el guapo del barrio, con el bravo de la cancha? O sea, ¿eso realmente va a pasar? Bueno, las elecciones son precisamente para eso, para desafiar, pues para debatir, para buscar el poder, que eso es lo que implica la democracia. Ahora, me parece que muchos apostarán al factor tiempo y yo creo que el tiempo seguramente, si hay un elemento importante en la política es el tiempo y el presidente Noboa ha logrado manejarlo de una manera favorable para él. Ahora, resta mucho para la elección general y creo que en eso la oposición u otros partidos buscarán desgastar al presidente Noboa para tener una elección más competitiva en febrero. Y Noboa, por su parte, buscará pues, acumular más respaldos, acrecentar su imagen positiva, seguir dando golpes de efecto ante una sociedad que reclamaba y continúa reclamando pues, cambios estructurales. Juan Rivadeneira, consultor político, gracias por acompañarnos, economista, el día de hoy aquí en Contacto Directo. Encantado.